Ujú. Bueno, muy buenas jóvenes. Un gusto en estar de nuevo con ustedes. El día de hoy tenemos preparado la tutoría número 3 de preparación y evaluación de proyectos, lo que implican específicamente los capítulos 4 y 5. De nuevo, gracias por estar acá con nosotros. Y recuerden que ese espacio es de ustedes. Todas las consultas que tengan, pueden venir acá a darlas. Por favor, a sacarnos todas esas dudas y que nos permitan poder realizar bien el proyecto, llegar también a buen puerto con el curso. En primera instancia, yo tenía una tareita, bueno, tenía varias tareitas. Una de ellas era subir los videos, ¿verdad? Bueno, ya fueron subidos. Indicamos también en la cátedra sobre el tema de que tienen que subir el video prácticamente el día siguiente. Aunado a esto, también tenemos varias circunstancias allí, que es lo que, a ver, el tema del proyecto. Una de las consultas que me han hecho respecto a quién llevaba, por decir algo así, la batuta en cuanto a las transiciones de la presentación. Esos serían ustedes mismos. Nosotros les cedemos el control por el tiempo que sea necesario, que indica son 20 minutos aproximadamente. Y ustedes se tienen que repartir quién es el que va a ir corriendo las presentaciones. Entonces, eso lo consulté a la cátedra, lo consulté a los demás compañeros y así va a ser. Ustedes mismos son los que llevan, ustedes se encargarán de quién sería el respectivo compañero o compañera, quien las va a estar transmitiéndolo para que puedan, pues, hacer la presentación. Entonces, tarea 2, le doy un check dentro del EDT que tengo acá, dentro de la estructura que tengo acá de los puntos a ver el día de hoy. También tenemos un punto importantísimo y relevante en lo que tiene que ver con el costo de capital, con otro tema ahí de los intereses, cómo se van amortizando, que también me gustaría verlos con ustedes. Pero bien, este es el tiempo también para escucharlos. ¿Cómo les va? ¿Cómo va el tema del proyecto? Cuéntenme, ¿tienen alguna duda antes de iniciar este capítulo 4 y 5 que se las trae en el sentido de cómo abordar el tema también al final, el tema financiero, que es donde ya extraen información necesaria y oportuna para llevar a la parte de la evaluación? Eh, Adelante, si tienen consultas. Profesor, Profesor, perdón. Bueno, yo quería consultar nada más sobre el proyecto. En el caso de las conclusiones, hay una cantidad de páginas, un máximo, un mínimo, y del trabajo, si hay un máximo, un mínimo de páginas. Y la otra consultita también es igual sobre el proyecto en la parte del análisis de la demanda. ¿Es similar como el caso práctico que viene en el libro o no sé, de otra forma sería? Ok, son dos preguntas muy importantes para poder entenderlo todo, en todos, perdón. En cuanto a la estructura y demás, yo les aconsejo que para eso está la plataforma, indica el proyecto, de cómo, incluso como lo vimos en la primera clase, que es cuáles son los apartados y demás. Y en la rúbrica también se establece cuántos son y cómo son, ¿ok? Ahora, eso es lo mínimo que debería llevar. Eso no quiere decir que pueda llevar más. Ahora, conclusiones. Es muy importante el término de conclusiones. Conclusiones no es lo mismo decir lo que yo ya dije en el proyecto. Es decir, no es copiar y pegar allá, ¿verdad? Sino es qué se concluye con respecto al diagnóstico, llamémoslo de alguna manera, de cada uno de los estudios que ustedes realizaron. Cada uno, ojo, y tiene también, es de cada uno de ellos, hasta incluso en el apartado B, la parte financiera. En el caso de la, la estructura de la parte A, tiene que concluir
cada uno de los diferentes estudios que realizaron. Y cuando me refiero a concluir, repito, no es pegar lo mismo que ya dijeron, es extraer lo relevante y poder concluir de él. ¿De acuerdo? Entonces, yo esperaría que por cada una de las diferentes eh, apartados, mínimo unas 3 conclusiones, como mínimo, ¿verdad? Entonces, no sé si le contesto a esto a la pregunta. La siguiente pregunta es referente a la demanda. A ver, la demanda va a ser muy relativo en cuanto a cómo es que ustedes lo vayan a estimar, si lo estiman por medio de las herramientas que tienen a disposición. ¿Por qué? Porque con los objetivos que ustedes plantean, esos objetivos los van a llevar a crear, a generar instrumentos. Esos instrumentos deben de llevarse a cabo para poder determinar si efectivamente el producto tiene demanda o no tiene demanda. Recuerden que también el estudio de mercado es el que nos permite poder seguir avante con el proyecto, porque si no hay demanda, ¿para qué hacemos un proyecto si no tenemos demanda? O sea, el proyecto es un tema fin y al cabo es de rentabilidad, o sea, ¿cuánto es que te deja este proyecto? Entonces, si realmente en el estudio de mercado no hay la demanda respectiva, pues estamos mal, ¿verdad? Entonces, como dice el libro, como dice aquí, que el Q es igual a, bueno, yo aquí los invito a que repito que en esas herramientas que ustedes van a utilizar como encuestas, también se tome el tema de la demanda, es decir, cuánto es la demanda esperada, al menos, por ejemplo, ustedes también pueden poner por decirle algo así, que el del total, porque tienen que estructurarlo en el sentido de que es que es muy interesante, es que dependiendo del tipo de producto o servicio, ustedes pueden sectorizarlo. Entonces, ¿para quién es ese producto o ese servicio? Para personas con este grado de ingreso, para estas edades, si son, por decirle algo, celíacos, si son para empresarios, el servicio, ¿para qué es? Entonces, dependiendo de dónde partan, ¿verdad? Y incluso donde vayan a ubicar posiblemente el proyecto en forma física, eso también conlleva que decir, bueno, se va a vender este producto en tal lugar, por ejemplo, en el GAM, pero ¿a dónde? O por decirle algo, voy a utilizar así por arriba, en Heredia. Bueno, ¿qué parte de Heredia? Bueno, queremos abarcar Heredia específicamente en tal ubicación. Ah, ok, esa ubicación, ¿cuánta, por ejemplo, población económicamente activa tienen? Ah, bueno, tienen tantos. No es algo que yo estoy inventando, no. O sea, información hay y tenemos que buscarla. ¿Cuánto es esa población? Ahora, bueno, ¿a cuánto de eso vamos a abarcar? ¿Un 20%, un 30% de esa población? Bueno, entonces repito, en el estudio de mercado así lo va a indicar. ¿Ok? Aquí tengo varias manitas levantadas. Lo que no puedo ver acá es quién levantó primero quién. Si gusta, vamos a ver, Luis Diego. Sí, profesor, muchas gracias. Quiero hacer una consulta con respecto a un miembro del grupo. Tenemos una compañera que nos avisó previo que no iba a estar, no iba a poder continuar bueno, el curso porque tenía un problema familiar. Entonces, nosotros estamos poniendo que participación es 0. Tenemos que hacer algún proceso adicional con respecto a ella, digamos, para reportar, digamos, que no va a estar aportando en el grupo, más que nada más indicar en el trabajo que la participación fue 0. Gracias por la pregunta. Y para todos, en el caso que ocurra esta circunstancia, pueden indicarlo. Recuerden que la forma en que se está planteando el proyecto, hay una coevaluación en donde ustedes evalúan a cada uno de los diferentes compañeros. Yo tengo ya el caso ya mapeado de quién se trata. Incluso ya le respondí. Y efectivamente en la portada se le colocan si efectivamente llegase a manifestarse de que definitivamente no, tendrían que colocarle un 0, ¿verdad? Entonces, bueno, situaciones dan y pasan en la vida.
efectivamente, con solo el hecho de que la nota que así se le coloque en el proyecto a ustedes, así estaríamos nosotros tomándolo para poderle darle la nota. Entonces, repito, ya tengo conocimiento del caso de antes de que usted me lo indicara, y aparte de eso, si no tengo conocimiento de alguno de ustedes, porque repito, ustedes están con 5 profesores más, entonces así a la hora de colocar los puntajes, ahí se denotará, y entonces no hay ningún problema. No es que tengamos que hacer un proceso de exclusión o alguna manera, ¿verdad? Entonces sería esa la forma. Tengo otra manita levantada aquí, Yara Troyo Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, con respecto a los diagramas que hay que realizar, Ujú. ¿tiene que ser con algún programa específico No, no, o no, podría no, uno no. elegir cualquiera? No es necesario el programa. Hay muchas formas de utilizarlo. Incluso gente lo que hace lo hacen en Excel o en Word incluso, pero hay otros que lo utilizan en Visio, ¿verdad? Y eso va a depender de la expertise de cada uno y también de la facilidad con la que puedan utilizarlo. Entonces, aquí lo importante y relevante es cuando utilicen el flujo que lo hagan correctamente, en el sentido de que cada uno de los diferentes procesos estén mapeados. Entonces, tranquilidad, no es que lo vamos a hacer en un lápiz, ¿verdad? Entonces necesitamos hacerlo con algún programa que el que más se le facilite a ustedes. No hay una restricción en cuanto a cuál utilizar, porque si ustedes me preguntan, yo he trabajado, por ejemplo, con Flow Charter, y el Flow nos permite hacer una serie de símbolos que conllevarían, pero más que todo la parte ingenieril. Ahora bien, si quieren utilizar, repito, Visio, si quieren utilizar inclusive el mismo Excel o el Word, que les permite generar diferentes casillas, por llamarlo de alguna manera, pueden hacerlo adelante, no hay ningún problema, siempre y cuando lleve una lógica, ¿verdad? Ajá. Siguiendo el proceso, con tiempos y demás. Sí, Ujú. Muchas sí, gracias. con mucho gusto. A ver, aquí es utilizar el ingenio. No lo estamos colocando de que, tiene que utilizar tal, porque si nosotros le dijéramos que tiene que utilizar tal, ya tenemos que brindárselo, ¿verdad? Pero en la calle hay mucho. O sea, yo mencioné, creo que fueron como 4: Visio, de Excel, Word, de Flow, Chatter, no sé, hay infinidad. Y entonces, cualquiera de ellos, siempre y cuando tenga usted ese cuidado, ¿verdad? Luis Diego. Sí, perdón, profesor, otra pregunta. Con respecto al resumen ejecutivo, es la primera vez que realizo un resumen ejecutivo, entonces me genera la duda de si estoy redundando un poco con respecto a lo que estoy colocando, que estamos colocando en la introducción y en la presentación del problema como tal, ¿verdad? Porque si bien es cierto el resumen, investigué un poco y habla sobre establecimiento del problema, el valor que aporta la investigación, es como un pequeño resumen, ¿verdad? De todo lo que va a realizar, pero no sé si estoy redundando más bien en el tema del planteamiento del problema, en el tema de la introducción de qué va a tratar la Ujú, investigación como tal. Entonces, ujú, no sé si hay algún material que pueda usar de referencia para hacerlo correctamente. ujú. Ok, en primera instancia, les voy a indicar lo siguiente. La introducción es el abrebocas para decir qué vamos a hacer, ¿verdad? Es decir, eh, qué es lo que nosotros se espera para el proyecto, pero el resumen gerencial lo que nos permite es que si yo no tengo totalmente el tiempo para poder leer todo el proyecto, no profesor, ¿verdad? Pero sí, el profesor sí tiene que leerlo todo. Pero si yo como inversionista, yo me voy al resumen gerencial en donde me va a decir específicamente los datos que usted está extrayendo del proyecto y qué es lo que usted al fin y al cabo concluyó. Ese es el resumen gerencial. Usted toma datos específicos en donde genera cada uno de sus puntos, va a tener que llevar, vea el proyecto, consta de taca, 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 el estudio de mercado nos da tanto, el estudio de tal otro da tanto, el estudio del otro, y así por ejemplo. Ese es un resumen gerencial que valga la redundancia gerencial. ¿Por qué? Porque la parte de gerencia toma decisiones a través de algo que no requiere inmiscuirse tanto en el proyecto. Si así lo requiere, si tiene duda con algo, va a cada uno de los apartados a ver de qué se trata. Mira, esta parte del estudio técnico, yo le tengo duda, porque me están diciendo ahí que ocupan tanto y tanto, y yo qué raro, voy a ver. Entonces, ese es el tema.
Ok, entonces entendería que esto es algo que se desarrolla una vez finalizado, tal vez la primera parte del proyecto A, ¿verdad? Porque no tendríamos datos con cuál respaldar si apenas estamos empezando. No, si tienen datos, si usted tiene, ya tiene datos, tiene que tener datos, ya tiene que tener datos o debería de tener los datos de los estudios, Ok, perfecto, perfecto. ¿verdad? Ya tiene que tener datos del estudio, por ejemplo, no estoy hablando del estudio financiero, ¿verdad? Porque eso es la parte B, pero la parte A, ustedes ya tienen que tener, el tiempo es muy corto, jóvenes, vamos, adelante, o sea, no los voy a asustar, pero adelante, porque cada uno de los estudios que ustedes tienen que realizar, el estudio de mercado, ¿qué arrojó el estudio de mercado? ¿Qué arrojó el estudio técnico? ¿Qué está arrojando el estudio legal? ¿Qué está brindándonos a nosotros de cuánto es el personal que yo requiero? ¿Y dónde se va a ubicar? O sea, a ver, si no tenemos eso, entonces, hey, ¿cómo vamos a llegar a al otro punto, al punto B? Por lo tanto, el resumen gerencial, sí, efectivamente tuvo que haber pasado todo eso para que después le diga en un documento, le dice a usted, mira, eso es lo que está pasando, esto, y listo, en pequeñas palabras, pero usted no se tiene que eh, ahondar tantísimo, ¿de acuerdo? Y la introducción es sobre lo que usted va a hablar y entrémosle, introducimos al campo de evaluación de proyectos. Entonces, o sea, hay diferencias, sí, pero no un machote o un formulario, eso no se lo puedo dar, pero lo que sí le recomiendo es que investigue qué es una y qué es el otro. Pero nosotros tenemos bien definido qué es uno y es el otro porque nosotros vamos a ver nosotros, me refiero a profesores y profesor, vamos a ver el resumen gerencial y vemos si cada uno de los apartados cumplen o no cumplen, en el tanto de cuánto, para eso está la rúbrica, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién digo yo? Eh, a ver si lo pronuncio bien. Dashiell Espinosa. Sí, profe, una pregunta. Digamos, yo puedo colocar gráficas que haya encontrado en alguna fuente, como por ejemplo estadísticas que haya hecho la UCR o algo así. Sí, claro, me imagino que eso lo vas a colocar en el estudio de mercado. Sí, correcto. Sí, correcto. Hay que referenciarlas, ¿verdad? Hay que Ok, sí. referenciarlas Ujú. y también en el caso de que, a ver, aquí es importante, yo quiero hablarles no solamente de este proyecto, sino para proyectos futuros e incluso tesis, en donde, ¿qué hacemos con colocar un gráfico? Por ejemplo, hay gráficos pasteles que dicen, por ejemplo, 100% algo, y pues abajo le indican, según cómo se ve el gráfico, el 100% de los habitantes, yo lo estoy viendo en el gráfico, sí, ahí dice 100%, pero ¿qué extrae de ese gráfico? No sé si me voy a entender con esto, o sea, si ustedes lo que me van a escribir, lo mismo que dice el gráfico, exactamente igual, entonces un gráfico de pastel de un 100% no me da mucho, no me enriquece mucho. Ahora, si son muchos gráficos que conllevan a que no voy a hablar de ellos, entonces se van en anexos, pero los referencio. Es decir, ver anexo número tal y que de acuerdo con tal. Si es que, repito, es que, puchica, es un poco extracto hablarles de esto, pero sí, vamos a colocar un gráfico para ver unas tendencias, que esas tendencias nos permiten sacar posteriormente cuál es nuestra capacidad, cuál es nuestra demanda, pues sí, claro, adelante. No son prohibidas jamás, al contrario. Incluso, es más, dentro de la misma encuesta, ustedes tienen que tabular gráficos para ver cuál es ese comportamiento, si nos va a permitir. Pero aquí quiero ser muy sincero con todos. Repito, hay formas de hacer gráficos, pero hay gráficos de tal manera, como repito, no hagan gráficos pasteles de que un 0% o un 100%. Y lo peor de todo, aún así, es que hace un análisis que dicen, según el gráfico anterior, el 100% está de acuerdo.
¿Y, y, y qué? ¿Y cuál es su análisis? Porque vean, a ver, de acuerdo a la investigación, existe investigación cuantitativa y investigación cualitativa. Anteriormente se indicaba que toda la parte cualitativa tenía gran peso en el sentido de que describía ciertas circunstancias, pero después llegaron otros y dijeron, no, no, es que tiene que ser un tema cuantitativo, que yo pueda cuantificar, que yo pueda demostrar, elegir variaciones, aproximaciones. Y les digo, bueno, sí está bien. Entonces, la pregunta, ¿cuál de los dos utilizar? Pues vienen las tendencias de que no es uno ni el otro, sino los dos. Y los dos, si usted me coloca un gráfico, pues tiene que indicarme, describirme de qué se trata ese gráfico y qué estoy extrayendo de ese gráfico. ¿Para qué? Para proyectarlo al proyecto que nos permita sacar deducciones. ¿De acuerdo? No sé si con esto le Sí, respondí profe, gracias. con mucho gusto. O sea, a ver, pueden utilizarlos, ¿verdad? Claro. De hecho, por ejemplo, cómo está constituida, es que depende del proyecto, porque cómo está constituido la PEA, por ejemplo, en Costa Rica, porque yo quiero sectorizarlo en tal lado, entonces pongo un gráfico de que está distribuida la PEA en Costa Rica y digo, bueno, de aquí tomo tanto porcentaje porque esto es lo que se requiere según el estudio de mercado de que extraigo o inclusive por un estudio en conveniencia se tomó de que la ubicación es en tal lugar, por lo tanto se extrae de una muestra de tanto que se ubica en tal sector o para tal cantidad por ejemplo, de personas en cuanto a edades de tanta edad. ¿Ok? Ok, ya llevamos unos 25 minutos en consultas, unos 5 minutitos más, o si queremos extendernos toda la clase, pues nos extendemos toda la clase. Pero lo importante es salir que si tenemos dudas. Profe, a mí eso que usted dijo de la muestra, yo tengo, ahí me surgió otra duda que de hecho se me acaba me acaba de acordar. ¿Verdad que yo puedo inventar cifras? O sea, no necesariamente tengo que ir a hacerle, no sé, una entrevista a 138 personas, un ejemplo. A ver, no es que tiene que inventar. Aquí recuerden que estamos haciendo el método científico, no estamos en el método de inventor. Y el método científico nos dice muy claro de que tenemos que extraer, podemos interpolar, pero podemos también inferir, dentro del cual tenemos que sacar un n muestral. ¿Ok? Entonces, tiene que relevarlo, o sea, tiene que utilizar el n muestral. Tienen, o sea, no es que voy a ver si no, tienen. ¿De acuerdo? Es Sí, o sea, porque, que desarrolle el N muestral correcto, y despliegue cada uno de los valores que vienen en la fórmula, ¿no? correcto. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros poder, eh, pues, inferir de ciertos datos, de esos datos, que, a ver, son datos serios. A ver, no inventamos por inventar, son datos serios. Estamos haciendo un estudio y no le podemos vender esto a alguien que hey, es fantasía, o sea, es que lo que yo creo, es que lo que yo considero, entonces, si yo lo que yo creo y yo considero, entonces, ¿para qué están utilizando cada uno de esos métodos o cada uno de las diferentes etapas? No, no, tenemos que tener datos reales que nos permitan llevar a decir si esto nos permite hacer el proyecto, sí o no. Otra preguntita, todas son Profe, importantes. perdón, Hola. yo tengo una duda. Con respecto a el estudio de mercado, o sea, no sé en qué parte uno tiene que poner los proveedores que uno tendrá con respecto a un producto. No sé si van en el estudio de mercado o dónde se pone eso, dónde se pone la cantidad, no sé, de personas que trabajarán en la empresa. Me parece que es como la parte técnica. Ujú. Sí, es que en el libro vienen unas cosas, pero a veces me confundo un poco, entonces no sé exactamente en dónde. Ok, vean.
yo les recomiendo, si hay si no sabemos dónde ubicar algo, y decir, bueno, como bien lo está diciendo la compañera, y repito, y en este caso no lo voy a hablar por ella. Muchas gracias, primero que nada, muchas gracias por extender la consulta. Y aquí yo quiero, para sacarlo, o sea, hacerlo para todos, ¿ok? Si no sabemos en dónde podemos ubicar X o Y apartado y nos surge, mira, es que, ¿qué hago? ¿Qué pongo? ¿En dónde pongo? ¿Verdad? Justamente voy a utilizar lo que nos dice la compañera. A ver, el estudio de mercado es el que nos va a permitir definir bien el servicio ofrecido, ¿ok? En donde yo tengo que identificar la demanda correctamente. Tengo que obviamente diseñar un instrumento para esa recolección de instrumentos. Luego tengo que tabularlos, ¿ok? Cuando yo voy a la demanda, tengo demanda, a ver, todo mercado tiene demanda y oferta, ¿cierto? Ok, si hay oferta, entonces, ¿dónde ubicarías tú, dónde ubicarían ustedes, perdón, esos competidores? Tiene que ser en ese estudio. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que se esperaría de si yo ofrezco, si en la calle existe demanda del producto, alguien tiene que estarlo realizando o no. ¿Quiénes son mis competidores? Tengo que identificar cuáles van a ser mis competidores y tengo que colocarlo en ese estudio de mercado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi producto se va a diferenciar en qué. Se va a diferenciar en precio, se va a diferenciar en sabor, se va a diferenciar en tamaño, en colores, en qué. Mi servicio se va a diferenciar en el servicio que brinda aquel otro. Porque posiblemente el producto o el servicio sea el mismo, entre comillas, de un competidor, pero suave. Mi producto tiene esto y esto y esto y esto que no ofrece el competidor. Véngase conmigo, porque yo le ofrezco esto más que ese otro. ¿Ok? Entonces, ahí lo ubicaría. ¿Ok? Además, yo tengo que ver que quién es el que me va a mí a suplir. Es decir, quiénes son mis proveedores. ¿Para qué? Para el producto. ¿Por qué? Porque es que acaso que el producto que yo voy o el servicio que yo voy a brindar, no necesito proveedores, por supuesto. ¿Y quiénes son esos proveedores? ¿Cómo adquiero esos proveedores? Ahí mismo en el estudio de mercado. Aparte de eso, ahora bien, ¿cómo hago para hacer llegar mi producto a los clientes? ¿Cómo lo hago? Ah, no, es que me pueden decir, no, es que mi servicio es 100% web. Ok, entonces usted tiene web, pero usted no lo va a mandar por un correo electrónico. Tiene que mandarlo por, no sé, utiliza correos de Costa Rica o utiliza motorizados o usted mismo va y lo deja corriendo para hacer ejercicio o en bicicleta o qué utiliza. Aparte de eso, ¿cómo me va a hacer llegar digamos, los proveedores, cómo hacen llegarme a mí los productos también? O sea, ¿quiénes son? ¿Dónde los ubico? Porque resulta y sucede que yo puedo tener un producto tan bueno, pero resulta que en Costa Rica no tengo proveedores de ese producto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Importarlos. ¿Y cuánto me sale eso? Bueno, tanto. Ah, ¿y es mejor que lo fabriquen aquí? Sí, sí es mejor. ¿Y aquí se encuentra el insumo para eso? No. O sea, jóvenes, tenemos que analizarlo bien. Ahora, la parte por ejemplo, de que me estaba también indicando sobre la cantidad de personas, me dijo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a trabajar? Bueno, para eso está el estudio organizacional. El estudio organizacional nos permite a nosotros indicar, bueno, cuáles son vamos a tener que escribir los puestos de trabajo, vamos a tener que realizar un organigrama para poder extraer y decir, bueno, este va a hacer esto. O sea, a ver, ¿qué aporta cada uno de ellos en el producto final?
¿Mm? Claro que sí. Luego, obviamente, también tenemos que hacer, hay otras cosas, por ejemplo, creo que en la rúbrica nos habla sobre un diagrama pastel, de un diagrama de tipo BC y otros, que ahí son relevantes que ustedes tengan toda la información anteriormente para poder hacerlo. Entonces, cada uno de los puntos está bien establecido incluso en la rúbrica del proyecto, tanto A como B. Entonces, para que en el caso que tienen alguna pérdida ahí, vayan ahí. Si no, con mucho gusto, cualquiera de los profesores los puede orientar en dónde poderlos ubicar. ¿De acuerdo? No sé si con esto le Sí, solventé la profe. consulta. Es que, digamos, en la rúbrica trae unas cosas, en el libro yo digo, obviamente leo otras, pero no sé específicamente o qué tanto hay que poner porque en ningún lado está como tan específico, debe llevar esto, esto y esto y esto. Ujú, Entonces sí genera como un poquillo de duda ujú, de qué tanto hay que poner en cada espacio. ujú. Eso es, Justo lo que le acaba de decir. sí, 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 es un poco de sacarlo uno, pero dice, también se complica un poquito. Sí, 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 no, tranquila, sí, es cierto. Pero justo lo que yo les acabo de decir y que en buena hora que hace la consulta y que tenemos al menos este tiempito, ¿verdad? De conversación, creo yo, en el sentido de que qué es lo que se espera para cada uno de los diferentes puntos. Entonces, yo esperaría, como repito, es esa investigación que le permita a ustedes, es que usted no puede tener un producto porque nació así en el aire y resulta que, qué sé yo, voy a hacer gorros, voy a hacer bufandas, voy a hacer, no sé, pero resulta que sucede que yo no hago el hilo. No sé si me entiendo, yo no soy el que lo hago, tengo que contactar a proveedores y resulta que sucede que esos proveedores puede ser que, a ver, ustedes cuando van a comprar un producto, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer, no sé, un queque o hacer algún producto en general para comer, por ejemplo, ustedes, yo voy a hacer un queque, mira, y aquí vale tanto y aquí vale el otro. ¿A quién le compro? ¿Qué hago? ¿A quién voy? Ah, bueno, a este. Entonces comienza usted a decir, bueno, ahora yo voy a hacer un producto, ¿hacia quién me tengo que dirigir? Ah, mira, yo creo que puedo comprar esos productos en Ensenada. Yo creo, o hice una investigación que efectivamente ese producto está en Ensenada. Mira, no, yo creo que si es un producto que de tal manera que requiere metal, mira, ¿cuáles son los productores en Costa Rica de metal? ¿Y quién me ofrece mejores convenios? ¿Me explico? No sé si tienen alguna otra dudita o si más bien ahondamos más sobre ese tema. No sé si quedó claro. Si me di a entender, si no me dice un profesor, un momento, necesito aclarar un poquito más. Toma la manita. ¿Quién dijo yo? No más. ¿Alguien más? Bueno. Ok. Si no hay más consultas al respecto, quiere decir que las cosas van por buen camino, o no sé, pero espero que no haya ese silencio positivo por ahí de que sí, sí, sí. Aquí el tema es sentarse a hacerlo, ¿de acuerdo? Y ese Profe, una tema, pregunta, perdón. Si en dado caso que a uno le falte o tengan que corregir algo del proyecto, ¿ustedes se lo corrigen antes de la exposición o no? sí, 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 ok. sí, nosotros, a ver, corregir, no, nosotros le damos la realimentación al respecto, ¿ok? Ujú, sí, sí, para saber en qué falló uno. Sí, le hacemos la realimentación al respecto, en el sentido de que, mire, esto no va aquí porque, qué sé yo, o mira, estamos yéndonos mal por tal camino, pero es una realimentación, ¿de acuerdo? No, no es un tema de corregir, porque yo no soy quien para corregir realmente, soy quien para poderle darle un espacio en el sentido de poder decirle, de acuerdo a mi conocimiento, lo que he visto y de acuerdo a la teoría, es por este lado, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Con gusto.
Y no solamente mi persona, cualquiera de los profesores, ¿ok? Entonces, y todos, y créanme que todos están muy, con muchas ganas de que lleguen los proyectos para, para ver cómo hemos avanzado en esto, ¿verdad? Y que de Canadá me consultan, me dicen, mira, ¿cómo van con los chicos? ¿Han entendido, verdad? Entonces, repito, nosotros estamos en constante comunicación al respecto, entonces por eso yo sé algunos casos que están pasando en algunos grupos y espero que esa situación que mencionó el compañero no se les presente, y si se les presenta, pues que nos comuniquen, que nos lo indiquen para ver qué acciones tomamos, así como acciones de ubicar un alumno en un grupo o generar un grupo o ubicarlos inclusive, como les indicaba la clase anterior, en un horario tal que les permita, ¿verdad? Poder realizar la presentación y demás. Eso estamos abiertos para ver cómo podemos hacer, ¿de acuerdo? No hay más preguntas, entonces vamos a ver. Y si tienen alguna consulta que vamos viendo aquí, si les prende como dicen, ah, mira, ay, yo tenía la pregunta que la tenía por ahí, y adelante. ¿Ok? Bien. El capítulo 4 que vamos a hablar, capítulo 4 y capítulo 5. Ya aquí estamos entrando. Esta es la tutoría 3. ¿Por qué se está realizando? Ya, porque urge en el tema de que ya viene el proyecto. ¿Ok? Pero recuerden, tiene que tener todos los estudios que anteriormente les indiqué para poder llegar a la parte A. Ahora sí, tenemos la información, vamos a la parte económica, un estudio económico. ¿Y ese estudio económico qué es? ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer con cada uno de los datos que yo estoy extrayendo? Ajá, y hago algo que se denomina el estado de resultados. El estado de resultados es, bueno, luego de que obtuve toda esta información, tengo que plasmarla en algún lado porque no me puedo dejar eso así. Mira, ¿cuál es el punto de equilibrio de mi proyecto? ¿A dónde es que quiebra así una inflexión? Y yo digo, no, hasta aquí. Tenemos que hacer un balance general y todo eso es lo que se le denomina evaluación económica. Recuerden, y esto es valioso para siempre, no solamente para este proyecto, lo van a ver a través de la vida, que el activo es igual a pasivo más capital. Recuerden esa fórmula, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero acá que puedan observar, por ejemplo, cuando se habla de un costo, el costo es un desembolso, ya sea en efectivo o en especie. No se queden con solo el tema de que sea un tema económico. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que fue algo que se desembolsó en el pasado, puede llegar a ser costos hundidos. Y ojo, tengan cuidado con los costos hundidos. Por ejemplo, yo adquirí una propiedad y esta propiedad yo la voy a poner en el proyecto, pero no la reflejo en ningún estado de resultado, en el sentido de que yo no digo que que lo pongo a alquilar, sino que lo doy. Entonces puede ser un costo hundido. Ahí se metió y resulta que usted no tuvo beneficios por eso, sino simplemente, como dicen por ahí, lo presté sin don ni son. Tenga cuidado. También viene con el tema presente. Nosotros trabajamos trasladando todos los costos a tiempo cero, al tiempo de la inversión. Tengan cuidado, el tiempo cero, año cero, es donde se da toda la inversión. ¿Ok? Inversión inicial, tiempo cero. Después de ahí comenzamos año 1. ¿Ok? Futuro, costos futuros, son aquellos que se van a desprender a través de la misma inercia del proyecto y tenemos que hacerlos. Existen otros que son virtuales, que son el costo oportunidad, que en el proyecto tienen que estar como la depreciación y la amortización.
Recuerden que esta parte de la depreciación y amortización es, bueno, ¿en qué? Vamos a depreciar, ¿qué? Depreciamos los activos. Y vamos a amortizar. ¿Qué vamos a amortizar? ¿Qué podemos amortizar en el proyecto? ¿Alguien que me diga? Deudas. Correcto, perfecto. Es correcto, deudas. Es decir, vamos a hacer una amortización al principal de nuestro apalancamiento principal, que es un crédito. ¿Ok? Entonces, la inversión inicial es la adquisición de todos los activos fijos o tangibles, dirigidos o intangibles necesarios para qué? Para que inicie las operaciones del proyecto, para darle arranque, ¿ok? Entonces eso ténganlo muy en cuenta, jóvenes, para poder continuar con el proyecto. Repito, depreciación a activos fijos y la amortización a los activos dirigidos, diferidos o intangibles, ¿ok? Aquí hay un tema muy interesante que es una tasa mínima aceptable de retorno, el TEMAR. Haría el 50 en negrita. Este es la tasa como mínima que el inversionista le va a permitir en el proyecto. En donde tenemos que darle, el I es el premio al riesgo, el interés, y el F es la inflación. Y esa se calcula de esa manera. Entonces, ¿por qué premio al riesgo? Porque muy sencillo, si yo soy inversionista y digo, mira, voy por el proyecto 1, 2 o 3 o 4, ¿cuál tiene mayor riesgo? El 3. ¿Y cuánto es la tasa mínima? ¿Cuánto es la tasa mínima aceptable que le voy a poner a ese proyecto? Mira, es que usted puede obtener un 30%. De acuerdo a ese riesgo, sí, suena. Entonces, a ver, si no, ¿qué hago? Muy sencillo. Voy y lo meto en el banco y gano un interés de una tasa fija por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y sé que ahí está y ahí voy ganando. Claro que lo que usted está ganando por mes o por año no va a ser lo mismo que le va a hacer rentable el proyecto. Eso hay que venderlo. Ojo, que venderlo. Mire, si usted utiliza su dinero y lo coloca en un banco, va a tener una tasa rentable de tanto. Pero si usted invierte con nosotros, va a tener una tasa rentable de tanto. Compárelo y no deje su dinero debajo del colchón. ¿Me explico? Ahora, inversiones en activos fijos. A ver, son todos aquellos que realizan, que son bienes tangibles, en donde nos va a permitir hacer transformación de los insumos, que es la operación normal. Entre ellos están los activos fijos, que son terrenos, obras físicas. Vamos a adquirir un terreno, vamos a construir, vamos a equipar la planta. ¿Cómo? Vamos a tener maquinaria, vamos a tener computadoras, ¿qué vamos a tener? Oficinas, áreas, infraestructura, servicios de apoyo. Es decir, todo aquello que sirva para la operación normal. ¿Ok? Existen otros que son inversiones de activos intangibles. Son aquellos que se realizan sobre activos constituidos por los servicios, derechos adquiridos, por ejemplo, derechos de autor u otros, necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Por ejemplo, ¿cuáles son activos intangibles? Los gastos de organización, las patentes. ¿Cómo sacamos las patentes y licencias? Ya tuvimos que haber hecho el estudio legal, ¿o no? Tuvimos que haber hecho el estudio legal y decirnos, el estudio legal arrojó que en patentes gasto tanto y en licencias gasto tanto. ¿Pero licencias de qué? Puede ser licencias de software. Depende. Gastos de puesta en marcha. Mira, ¿cómo voy a poder llegar a poner en marcha este producto o este proceso? La capacitación, por supuesto, porque requiero capacitar al personal para, ¿cómo hago? ¿Verdad? Bases de datos, sistemas de información preoperativos. Ahora, este punto es interesantísimo. La inversión de capital de trabajo. Esta inversión, o sea, es
lo que va a constituir es un conjunto de recursos necesarios en la forma que los activos corrientes, son activos corrientes para la operación normal del proyecto durante su ciclo productivo para una capacidad y un tamaño determinados. Miren, es posible que yo tenga activos tangibles, tantos, pero a la hora determinada que voy a fabricar el producto o que requiero aumentar el producto, no puedo. ¿Por qué no puedo? Mira, porque no tengo capital de trabajo. Es decir, yo no tengo ni 1000 colones para poder hacer eso. ¿Sí? Pero ¿y el día a día? Ya, y el día a día y veré. No. Tengo que tener claros cuánto es eso. Entonces, hay formas de establecer esto por método contable, el método periodo de fase o el método de déficit acumulado. Acá les voy a mostrar sobre el método de déficit acumulado máximo. ¿Qué quiere decir el déficit acumulado máximo? Es hasta dónde máximo voy a permitir o se va a dar de que tenga ese capital de trabajo al máximo que voy a tener. Entonces, yo voy a tener que tenerlo, como dicen, en una bolsita, ¿verdad? Ese capital de trabajo para poder, por ejemplo, mira, voy a utilizar un ejemplo, una mueblería, ok, yo compré maquinaria, tengo personal, ya sé cuánto es el personal que voy a utilizar, a ver, yo sé las telas que tengo que tener, ¿verdad? Y resulta y sucede que tengo grapas y tengo otra serie de cosas, por ejemplo, muebles de sala. Ya sé que quién me los va a comprar, ya sé quién es nuestro, quién me va a dar los insumos, ¿verdad? Nuestros proveedores. Sé cómo voy a trasladarlo. Mira, yo voy a comprar un vehículo, un camión, o no, yo no voy a comprar un camión jamás, yo no voy a meterme a eso. ¿Cuánto vale un camión? No, entonces voy a rentarlo. Mira, no se meta en eso. ¿Pero por qué no se meta en eso? Ves que me sale un camión, rentarlo en tanto, y resulta sucede que tal casa, de tal, ellos compran en la puerta. Es decir, yo tengo el producto y nada más lo pongo en la puerta, lo revisan, esta calidad y ellos se lo llevan. Depende. Pero resulta sucede que no tengo, en el transcurso del tiempo, resulta que no, se me van acabando las grapas, se me va acabando el resistol, se me va acabando cada una de los insumos que requiero y no tengo capital de trabajo para poder seguir. ¿Qué hago? Y resulta que yo hice contratos en donde, fatal, vean, yo hice contratos en donde les doy a mis clientes, que son clientes que me compran en gran cantidad, entonces yo tengo que darle crédito. Y les doy crédito un mes. Hasta dentro de un mes voy a recibir esa inversión, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿cómo hago yo para pagarle a los trabajadores? Mientras tanto, ¿cómo hago yo para poder pagar insumos? ¿Cómo hago yo para pagar el mes? O sea, no le van a llegar a decirle, mira, tranquilo, mira, no pagué la luz, mira, tranquilo, no pagues el agua, mira, tranquilo, no pagues, voy a ir a comprar, tengo que ir a comprar tornillos, tengo que comprar de esto. Ah, no, tranquilo. Es posible que también sus proveedores, dependiendo le pueden dar cuentas por pagar. Entonces, puede ser, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado. Ok, vamos bueno, aquí vienen cada uno de ellos, lo que es el método contable. El método contable, bueno, va a constituir, cuantificar la inversión requerida en cada uno de los activos corrientes, que es el saldo óptimo en efectivo, volumen de existencias, el nivel de cuentas por cobrar, por ejemplo. Es un método contable. No sé si aquí están algunos alumnos que están dentro de la parte financiera, contable, que pueden referirse al tema, ¿verdad? En el método de periodo de fase, hay una de fase en cuanto a los costos de operación, en el momento en donde se efectúa el primer pago de la adquisición de la materia prima, al momento que se va a recaudar el ingreso por venta de los productos, lo que le mencionaba. Es decir, desde el momento que yo entregué mi producto versus el momento en que yo recaudo por el ingreso de las ventas. El de déficit acumulado máximo se calculan para cada mes cuánto es que va a ingresar y cuánto es que va a salir, proyectados. Entonces, lo que me ingresa versus los gastos o los gastos versus los ingresos. Y se termina
un equivalente de decir, bueno, ¿cuánto es lo máximo para tener esos recursos? ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito que podemos verlo para que ustedes tomen en el caso del proyecto, bueno, ¿y cómo lo voy a sacar yo? Ejemplo rápido. Dice, para un estudio en proyecto se definieron los siguientes rubros de inversión, con sus montos y años de depreciación que se indican en la siguiente tabla. Para ustedes, mira, ¿cuáles son los rubros y cuáles son los costos de inversión? Y en cuánto se deprecia también. ¿Ok? Aquí tengo, cada uno de estos son activos. El terreno no se deprecia, recuerden, ¿verdad? Los carros, ¿se deprecian o no se deprecian? Sí. Sí se deprecian. Sí. Ok, eso hay que decírselo al Estado para ver si tal vez algún día cuando paguemos el marchamo nos bajen, ¿verdad? Bueno, quería, como dicen, desquitarme de eso un poco, que es increíble. Ahora bien, dice que al 10º año, el edificio junto al terreno, mira, aquí se pueden vender en tanto dinero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un monto de recuperación de los activos. Recuerden y saben el tema, no sé si saben el tema de lo que es valor en libros, que tienen que saberlo para poderlo colocar a la hora de llegar al proyecto en esta parte. Mientras maquinaria dice que se puede vender, aquí hay una recuperación de 36,000 colones, por ejemplo. Los equipos y los muebles en tanto. Ok, ahí tengo los montos que dícese acá que sí se pueden vender, porque resulta y sucede que la maquinaria puede tener en el mercado, todavía se puede vender. La empresa estima que podrá generar flujos futuros normales de caja por tanto. Ustedes, ¿cuánto es lo que pueden generar flujos de ingresos por años? Aquí dice perpetuidad. Puede ser a perpetuidad, o sea, durante el periodo de evaluación, o puede darse oscilaciones, dependiendo de qué. Va a depender obviamente del mercado. Ahí tienen una tasa de impuestos de utilidades, hablan de un 15%, y la tasa de costo capital dice que es un 10% anualmente. Entonces determine aquí. Yo quiero ser más que todo en este tema, es ver cómo es que se realizan cada uno de ellos para pues ingresar al tema del crédito, ¿de acuerdo? Si me lo permiten. Entonces, vean, por el valor de desecho de método contable es muy sencillo. ¿Qué es lo que hacemos? Es lo siguiente, que lo estamos viendo. El valor de desecho por método contable, lo que va a hacer acá es la suma de valores, la suma de los valores en libros, de todos los activos al final del periodo de la evaluación. Aquí quiero hacer con esto es para que ustedes sepan y que tengan consciente que a la hora de trasladar los diferentes datos en el flujo de caja, sepan qué es un valor en libros. Si es que no lo saben, o repasarlo, ¿de acuerdo? Entonces, así la inversión del proyecto, tenemos una inversión que alcanza, si sumamos el terreno, los edificios, la maquinaria y los equipos, una inversión de 260,000 colones, 260 millones, ¿ok? Y la depreciación acumulada total para el 10º año es de 100,000. ¿Por qué? ¿Por qué 100,000? Porque resulta y sucede que cada uno, muy importante, la depreciación acá, la depreciación la vamos a hacer para el proyecto en forma lineal, ¿ok? ¿De acuerdo? En forma lineal. Es decir, si el edificio tiene una inversión de 160,000 dólares o 160 millones o 160,000 colones, whatever, y tiene una vida útil de 40 años, ¿qué hacemos? La inversión versus la vida útil. ¿Cuánto depreciamos anualmente? Aunque el proyecto se evalúe a 10 años, ¿ok? Pero ¿cuánto es la vida útil de ese equipo? ¿Ok? La maquinaria tiene una vida útil de 15, lo dimos entre 15 y así cada uno de ellos. Por lo tanto, la depreciación anual, la sumatoria de la depreciación anual es de tanto. Ahora, ¿cuál es la depreciación acumulada? Como su nombre lo dice, es una depreciación acumulada. ¿Qué quiere decir? Que al cabo de lo que ustedes van a evaluar,
Como este ejemplo habla de 10 años. ¿Qué quiere decir 10 años? Si tengo una depreciación anual de 4,000, lo multiplico por 10. Si tengo una depreciación anual de 2,000, lo multiplico por 10. Por lo tanto, la depreciación acumulada, la sumatoria, es de 100,000. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el valor de desecho contable? El valor de desecho contable es la sumatoria del valor en libros del proyecto. En este caso, lo muestro acá. El valor en libros que tengo, cómo yo extraigo. Alguien que me pueda decir cómo yo extraigo el valor en libros, que es diferente, muy diferente a la inversión y muy diferente a la depreciación acumulada. Alguien que me quiera ayudar. ¿Quién digo yo? El valor en libros, profesor. Sí, señor. La inversión se le Y sería la resta inversión la menos depreciación depreciación. acumulada. Correcto, correcto, es correcto. Entonces, tal y como lo dice acá, como lo podemos ver acá, el valor en libros es la inversión que yo realicé, ojo, en el año cero. No es la inversión que hice hace 30 años, hace 5 años, no. Si la inversión yo la hice hace, qué sé yo, 2 años, tengo que trasladarla a valor futuro para que inicie en el año cero. ¿Estamos de acuerdo? Es el valor que tiene para poder realizar en el año cero. Por lo tanto, el valor en libros que se tiene que, profesor, es, mira, eso tengo que colocarlo en el proyecto. Sí. ¿En dónde? En el flujo. ¿Cuál es el valor en libros realmente? Por lo tanto, el método, el valor de desecho contable es la sumatoria del valor en libros del proyecto en que se realizó de 10 años. Por lo tanto, sumamos el valor en libros. Y este es el resultado. Entonces, con esto lo que quiero orientarlos es, ojo, proyecto, tengo activos fijos. Proyecto, tengo vida útil de cada uno de ellos. Tengo depreciaciones. Ahora van a ver por qué es que se deprecia. ¿Qué hago yo con depreciar esos productos? ¿Para qué? Más bien me da más mal. ¿Para qué voy a depreciar esto? No, suave, tengan cuidado, ¿verdad? ¿Y por qué valor en libros? ¿Para qué yo tengo que valor en libros? El valor en libros es lo mismo que el valor de mercado. Que alguien que me pueda solventar esa duda. No es el mismo. Perfecto. No es el mismo. El valor en el mercado va a ejercerse por las fuerzas de mercado. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que yo tengo un carro que lo compré en 1920 y se depreció ya todo. Y aparte de que se depreció, el valor en libros es en cero. Pero resulta y sucede que es un Rolls Royce de 1920 que se cotiza en el mercado donde una persona le digo, no, ese vehículo vale como 20 millones de dólares. ¿Por qué? Ah, porque es un clásico, porque, me explico. Entonces, hay diferencia. ¿Ok? Vean este punto, importantísimo, acá. Y van a ver lo que es el tema del escudo fiscal. Al 10º año, el edificio junto al terreno se podrán vender, nos dice, bueno, se puede vender en tanto. Y la maquinaria nos dice en tanto. ¿Okay? La empresa estima que podrá generar, ahí están los flujos anuales normales de caja. Anuales por perpetuidad, dicen ellos. Nos sale la tasa de utilidades y nos sale el costo de capital anual. Entonces, el valor de desecho por el método comercial es sencillo, pero más que todo, de todo lo que dice acá, yo lo que quiero es que ustedes vean que, ¿por qué yo coloco el valor en libro? ¿Y para qué me sirve ese valor en libro? Porque resulta y sucede que ustedes van a vender el terreno, van a vender la maquinaria, van a vender los equipos inmuebles, pero resulta y sucede que, ¿qué pasa? Si yo le meto de eso, llamémosle así, si yo le incluyo, si yo le estoy metiendo al proyecto, al final y ojo, ¿cuándo lo meto? Al final, cuando yo lo vendo. Aquí hay algo que se denomina el principio de devengo, aquí los financieros tienen conocimiento al respecto, es decir, ¿cuándo es que se genera ese desembolso? ¿Ok? Por las NICS SP. Ahora,
Cuando hablamos de esto, cada una de ellas se suman, ¿ok? Pero el valor en libros que yo obtuve, recuerdan que obtuve que era 160,000, se resta. ¿Para qué se resta? Se resta para poder bajar lo que es la utilidad antes de impuesto. ¿Para qué? Para así pagar impuestos. Luego, tengo una utilidad neta. Esta es mi utilidad neta. Resto lo que me ingresó menos el valor del libro. Le aplico los impuestos. ¿Cuánto es? Tanto. Tengo tanta utilidad neta. Y luego vuelvo a sumar el valor en libros. Es decir, esa plata nunca se fue. Pero me permite hacer un escudo fiscal. ¿Para qué? Para el tema de... Cálculo de impuestos. Cálculo de impuestos. Profesor, Eso en es. este caso, una pregunta. El tema de impuestos se hace, digamos, al final el tema a los 10 años finalizado, pero eso es un ejercicio que se hace anual, digamos, al final de Sí, cada cierre anual. correcto, correcto. Aquí lo que estoy viendo es el valor de desecho, o sea, al final del proyecto. Ok, ¿Sí? ¿Ok? entendí. Al final del proyecto, pero sí, el cálculo de impuestos es anual. Bueno, a ver, voy a retratarme o voy a hacerme un poquito más para atrás de que, o dejarlo bien claro, eso es lo que estamos mencionando acá, es la forma en como se dice que se va a vender al final del periodo. Entonces, todo esto está acá para el final del periodo, pero efectivamente, cuando ustedes hacen el cálculo, cuando ustedes toman cada uno de los datos para traerlo al flujo, usted pagan anualmente el impuesto. Y sí, correcto, también hay ciertos datos que le permiten a usted rebajar el impuesto, ¿sí? Pero cada año lo tiene que hacer. El impuesto tiene que pagarlo anual. Pero esto más que todo para que ustedes vean que al final de un periodo, ustedes pueden tener una recuperación de esa inversión y que también te permite hacer el tema de escudo fiscal. ¿Ok? El valor de desecho económico es sencillo. Lo que hace en este caso es la depreciación anual que tenemos ahí. Lo que se hace es, por ejemplo, el valor anual que se incorpora en la depreciación a perpetuidad que estamos mencionando, se resta menos la depreciación anual y lo di en 0.1. No voy a entrar en mayor detalle, es una fórmula en cálculo, no lo vamos a trabajar acá nosotros en general. Vamos, ahora sí, importante, repito, toda la información que ustedes extraigan, hacemos una evaluación económica. Tenemos que extraer eso. Entonces, tenemos que hacer una estructura de un flujo de caja, profesor. No sé cómo hacer un flujo de caja, profesor. De verdad, me da cosa. Algunos podrían decir. El flujo de caja, y muy importante, y escúchenme, y espero que me dé a entender. Existen flujos de caja para el inversionista y flujo de caja para el proyecto. ¿Ok? El flujo de caja para el proyecto, oígalo bien, para el proyecto no lleva el tema del crédito. Para el inversionista sí lo lleva. ¿Claro? ¿Como el agua? Ok. Para hacer un flujo de caja en general, debemos de saber que tenemos lo siguiente. Tenemos ingresos y efectos en impuestos. Una serie de gastos que no son desembolsables. ¿Cuáles gastos? Depreciaciones, por ejemplo. ¿Tenemos que aplicar el cálculo de impuestos? Sí. Ajustes por gastos no desembolsables, es decir, si yo puse acá gastos que no son desembolsables, pero que se suman ahí, tengo que posteriormente, después de impuestos, tengo que volverlos a aplicar. ¿Para qué? Recuerdan el tema de escudo fiscal. ¿Ok? Posteriormente viene el tema de los costos y beneficios no afectos a impuestos, todo aquello. Y generalmente, al final, ese es el flujo de caja. Yo les recomiendo, por favor, que cuando hagan una estructura de flujo de caja del proyecto,
coloquen un signo de sumatoria de negativo o igualdad para poder ir viendo cuál, para no ir perdiéndose, porque muchas veces lo hacemos en Excel y entonces después decimos, claro, el Excel lo hace, pero somos nosotros quienes vamos a decir que suma y que resta. El Excel por Excel no lo hace, si no sabemos estos datos de a qué se refieren, ¿suman o restan? Entonces, la estructura es todo aquello que sea ingresos, efectos, impuestos, suman. Egresos, efectos a impuestos, restan. Gastos no desembolsables, le restan. Igual a la utilidad de impuestos. Posteriormente, tomamos los impuestos, un porcentaje, y después de ahí nos da la utilidad después de impuestos. Y después, otra vez, tomo los ajustes por gastos no desembolsables. Recuerda que en gastos no desembolsables, ajustamos por gastos no desembolsables, los egresos no afectos a impuestos, más los beneficios que no son afectos a impuestos. Y generamos el flujo de caja, tan sencillo como esto. ¿Ok? Ahora, el flujo de caja del inversionista. Recuerda que en lo que les dije, separamos agua. Aquí hay ingresos, efectos, impuestos. Egresos, efectos, impuestos, lo mismo. Intereses del préstamo. Gastos no desembolsables, y aquí viene otra vez lo mismo. Utilidades de impuestos, los impuestos, la utilidad después de impuestos, que es la igualdad. Después hacemos los ajustes, la sumatoria, los ajustes no desembolsables. Le quitamos los gastos no afectos a impuestos, los beneficios. El financiamiento menos la amortización de la deuda igual nos da el flujo de caja. Ojo, ¿verdad? No, por favor, no nos vayamos con una cáscara de banano a saber que es lo mismo. Aquí entramos a un tema de cálculos en donde pueden hacerlo por medio de una calculadora, pueden hacer por medio del Excel. Vamos a hacer un ejemplo de Excel, claro. Pero, ¿qué es el BAN? El valor actual neto se calcula por medio de una fórmula en donde se tiene que sumar todos los flujos netos de efectivo del periodo del año 1 al año 10. Todos estos flujos netos de efectivos se va a dividir entre 1 más el interés que nos brindan con el tiempo. Todo esto se le resta la inversión inicial. Y aquí aquí la magia de esto es saber cuáles son efectos a impuestos, cuáles no son efectos a impuestos, cómo lo colocamos y cuál es la inversión inicial. ¿Ok? Luego la fórmula del TIR es aquel que hace el BAN 0. ¿Ok? Ahora, decisiones, jóvenes. Y aquí me voy a adelantar bastante en el tema del proyecto. Profesor, y hacemos redoble de tambores. Profesor, todo está bien. Llegamos acá y el BAN me dio menor que 0. El proyecto se rechaza. Espérense. Evaluemos el TIR. Si efectivamente el TIR se encuentra por debajo a la tasa, ¿se acuerdan el TEMAR? ¿Se acuerdan lo que les mencioné? Si se encuentra por debajo, se rechaza. Pero si se encuentra superior, se acepta. Por lo tanto, tema de decisión es, si el TIR es mayor que el TEMAR, se acepta. El BAN nos va a permitir a decir, bueno, sí, va por buen camino, sí. ¿Ok? Entonces, esos son términos de decisiones a la hora de plantear el proyecto. Luego viene otro tema que es el periodo de recuperación. ¿Y es el periodo de recuperación de qué? De la inversión. ¿En cuánto tiempo yo voy a tener una recuperación de la inversión? Miren,
Si ustedes me dicen que la recuperación de la inversión va a ser en 2 años, yo les voy a decir una cosa. Ningún profesor le va a decir a usted, ay, sí, es un hecho, es un hecho. No, ¿por qué no? Se tienen muchos desembolsos en los cuales tenemos que ver en qué momento podemos llevar el flujo de efectivo acumulado, que va a ser negativo a través del tiempo, en donde en un momento determinado se puede volcar la tortilla y decir, bueno, ahora sí, estoy recibiendo y recibiendo del proyecto. ¿De acuerdo? Aquí hay una fórmula que es la inversión inicial entre los valores netos. Pero, ¿cómo sacamos esto? Aquí lo voy a leer, pero lo vamos a hacer en Excel para que, porque tal vez no me voy a entender y la forma como lo dice o lo puedo leer es distinto a como lo podemos hacer, que van a ver que es sencillo, en Excel. Por ejemplo, el año del último flujo neto de efectivo, hay que sacar un flujo neto de efectivo acumulado, no el flujo neto de efectivo, sino acumulado. Negativo. ¿Cuándo fue el año último de flujo neto de efectivo acumulado? Negativo. Fue el año 2, fue el año 3, fue el año 4. Más el valor absoluto del flujo neto de efectivo acumulado del último año negativo entre el flujo neto de efectivo al año siguiente. Tal vez aquí me va a decir, bueno, es un tire en coge, es un trabalenguas esto, pero lo vamos a ver tranquilos. Ya lo vamos a ver. Con este ejemplo, y aquí es donde quería llegar. Calma. En este proyecto, el señor Arroyo, un ex campeón nacional de surf, recibió una herencia. Bueno, qué dichoso, ok, y decidió radicarse en la costa pacífica de nuestro país, en Playa Tal, ¿verdad? En donde es un santuario de, de olas mágicas y que pueden disfrutar apasionadamente de este deporte. Qué dichoso. Dijo, no, no, me voy para allá. Pero el hombre era inversionista, el hombre pensaba también y dijo, bueno, no solamente me voy a divertir, sino que, bueno, en los primeros años comenzó a ver un tema de la zona y comenzó a fabricar artesanalmente unas tablas de surf, por ejemplo, para practicar ese deporte. Y resulta que el señor Arroyo era muy fino en esto, ¿verdad? Y bueno, y dijo, bueno, mis tablas han tenido un éxito que la gente los compra. Las finanzas a esta disciplina. Entonces dijo, bueno, suave, un momento. Yo lo estoy haciendo de una manera artesanal. Pero mira, yo estudié en la UNED y resulta que yo sé un poco de lo que es la parte de cómo hacer un proyecto. Y digo, bueno, suave. Un poco. Pero voy a contratarlos a ustedes, estudiantes, ¿ok? Para que me digan ciertas cosas. Para poder hacerlo ya de manera más profesional y satisfacer a quién, a todos aquellos otros futuros demandantes de las tablas. Ajá. ¿Para qué? Porque si seguía trabajando en eso ya no tenía tiempo para poder hacer las tablas, ¿verdad? Y lo que quería era, perdón, no podía ir a surfear, lo que quería era surfear. Entonces, lo contactó con usted para que lo asesore, ¿verdad? Entonces, aquí voy a dejar varias cosas que ya sabemos cómo hacer, pero vamos a ver acá. Para estimar la demanda potencial, ok, ¿qué hizo? Tomó datos relativos sobre la venta histórica de esas tablas durante un tiempo y también los requerimientos técnicos para desarrollo del proyecto, es decir, requerimientos técnicos jóvenes que se requiere para poder realizar estas tablas. Además, dice que se hace una estimación de demanda por el método de mínimos cuadrados. ¿Recuerdan? Y es igual a A más BX. Y estamos al año central como base. ¿Ok? Aquí tenemos los datos. Tenemos datos históricos. En este caso tiene datos históricos. Desde 1995 hasta 2011. ¿Ok? Esas son las ventas. Vea, este ejemplo es riquísimo para sacar la información porque van a ver el tema acá. Resulta que el hombre dijo, bueno, no, yo necesito
¿Adquirir un terreno? No, yo lo adquirí hace 2 años. Tengo que trasladarlo a valor futuro. Si a ustedes les ocurre eso, tienen que trasladarlo a valor futuro. ¿Ok? Las obras físicas los compró hace tanto tiempo y las líneas de producción hace tanto tiempo. ¿Ok? Yo aquí, por ejemplo, lo voy a hacer de manera general para que ustedes sepan que no solamente se da de que yo lo adquirí en año cero. Ustedes pueden adquirir en año cero, pero si lo adquirieron hace tantos años, hay que utilizar una fórmula que se llama valor futuro, que vamos a ver. Entonces, la fecha de adquisición corresponde a una fecha anterior a la puesta en marcha del proyecto. Ojo. Entonces, las inversiones de las obras físicas se van, aquí dice, se van a pagar en cuotas iguales para ustedes. ¿Cómo se van a pagar? Y verán cancelarse a la empresa constructora encargada de la obra el primer día de cada mes. Va a tener que desembolsar. Los activos se deprecian a un 100%. ¿Ok? Hace un estudio de mercado y determinó que cada tabla puede venderse. Ustedes tienen el estudio de mercado, tienen que decir cuánto es que se puede vender el producto de ustedes, porque de ahí va el tema de cuál es el punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí nos indica, bueno, estos son los productos que utilizan, no voy a andar más, en poliuretano, fibra y pintura, y utiliza el costo unitario de tanto. Hay una relación de la estructura de costos fijos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, instalaciones mensuales, toma un seguro, ojo, es un seguro, ¿ok? El seguro tiene que ver específicamente con la tabla, ¿verdad que no? Ok, vamos viendo los costos, ¿verdad? Se ha estimado remuneraciones administrativas de tanto, ambos deberán cancelarse el día siguiente. Bueno, aquí no voy a hablar mucho, más que todo quiero entrar al tema es cómo se hace, ¿verdad? Y vean qué interesante, él a la hora de adquirir los productos, deben de, con los proveedores, ellos exigen, los proveedores de ustedes exigen el pago de contado, ¿sí o no? En el caso de él, el que indica el proveedor de fibra, le da un crédito por 30 días. Ay, qué salvada. Ahí minimizo. Entonces, tengo un crédito de 30 días. Pero en relación con el crédito de los clientes, ojo, vean qué interesante. Él le da la tabla al cliente. Y vean lo que dice. Eso cancelará la producción total del mes 32 días después de terminada. Es decir, yo le terminé el producto y yo le estoy financiando esto, o le estoy dando un crédito más bien, de 32 días después. Qué mal negocio. Él compra a contado y vende a crédito. Fatal. Eso es un negocio fatal. Tengan cuidado, porque si ustedes no tienen el capital de trabajo para hacerlo, ¿cómo hacemos para poder trabajar si hasta el mes y un día o 2 días después de terminado, o sea, me van a pagar? El señor va a solicitar un crédito, igual que ustedes, en este caso, del banco tal. ¿Cuál banco van a utilizar? Hagan una comparación de los diferentes bancos que, dependiendo del producto, así ustedes lo tengan a bien. ¿Ok? Y deberá ser cancelado en 5 cuotas iguales con un interés anual que le van a hacer. ¿Cuál es el interés anual? Bueno, tanto. Ahí tienen una tasa de impuestos a las utilidades de tanto por ciento y un retorno exigido por este señor para hacer el proyecto es de un 13%. Por lo tanto, ahora sí, ¿cuál es la demanda de mercado de los próximos 5 años? Eso me lo voy a brincar porque es un Y es igual a A más BX. Vamos a ver. ¿Cuál es el monto de capital de trabajo necesario para el proyecto? Vamos a utilizar el método de déficit acumulado. Tenemos que construir un calendario de inversiones. Que hay que trasladarlas al año cero. Ahora, ¿cuál es la tabla? Una tabla de amortización de capital y gastos financieros necesarios. Jóvenes, en esos últimos minutos que vamos a hablar ustedes tienen que tener claro que eso tienen que hacerlo en el proyecto, en donde tienen un monto, costo de capital, tienen que utilizar las inversiones, dónde las voy a trasladar y la tabla de amortización de capital. ¿Ok? La respuesta A es sencilla, que ustedes tienen que recuerdan que Y es igual a A más BX, en donde utilizamos esta fórmula y calculamos cada uno de los diferentes cosas. Ahora bien, vamos a hacer el tema de déficit acumulado.
en donde vamos a decir, bueno, y cómo vamos a poder hacer esto para decir, mira, este es el costo de capital que yo voy a tener y que yo necesito tenerlo, ¿ok? Entonces, aquí lo trabaja por meses. Entonces, ahí habíamos obtenido que en el año 2002 tenía 84 colones, que lo merecía, y la venta de la tabla le decía en cuánto, ¿ok? Por lo tanto, vean qué interesante. En este caso, resulta y sucede que los ingresos para el mes 1, yo comienzo a trabajar y este señor no tiene ingresos. Casi prácticamente hasta el mes 3 tiene ingresos, ya vendiendo una tabla o vendiendo las tablas. Y después de ahí voy a tener ingresos. Costos, claro que sí tengo. Costos de operación y costos fijos. Dentro de los costos de operación, acá es importante y relevante lo siguiente. Recuerden que para el primer mes había un producto que a este señor, por eso que cambian, lo ven acá, que le decían que, mira, le doy crédito. Entonces, los costos de operación cambian. Hasta el mes 2 tengo que pagar. Los costos fijos, bueno, sí hay costos fijos, administrativos, costos que tienen que pagar. ¿Se acuerdan que tienen que pagar una póliza? Tienen que sumarlos esos. Entonces, tengo que sacar la totalidad de los costos. ¿Y el resultado del periodo cuál es? Ingresos menos costos. El primer mes voy como un quebrado, como dicen. Solo costos negativos. Mes 2, negativos. ¿Ok? Mes 3 ya voy sumando. Por lo tanto, vean acá, no se tiene ingresos debido al periodo que se fabrican, ¿ok? Dice que para este mes no se paga la fibra, recuerden lo que estaba mencionando. Ok. Aquí estaba el tema de por qué 2.500, el seguro, decía un seguro de 1.000 y remuneraciones administrativas, esos son costos fijos. Ahora, el capital de trabajo de lo que es el déficit acumulado, ¿cuál va a ser? En este caso, déficit más acumulado es la sumatoria de los 3.756 más los 8.163. Lo voy acumulando. En donde cuando se me da el mayor dato en rojito, o sea, en donde tengo, que es, no sé cómo llamarle, el superior negativo, ese es el que voy a tomar como base. ¿De acuerdo, jóvenes? Cuando ustedes lo hagan, usted dice, bueno, ¿cuál de ellos en el acumulado? Tengo que hacer el acumulado, porque resulta que aquí ya se me convierte en positivo. Ya aquí estos meses no, o estos datos no. Acá es donde lo tomo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hace un cálculo para que, más que todo, resulta que aquí, bueno, qué buenísimo. Aquí quiero entrar en un tema de que el costo de capital de trabajo lo está haciendo por mes, ¿verdad? Pero varía. ¿Por qué varía? ¿Por qué varía? Porque cada año la demanda es diferente. Por lo tanto, ojo, tenga que tener cuidado. Resulta que en este proyecto tengo que ajustar el capital de trabajo porque la demanda está variándome año con año. Por lo tanto, yo tengo que hacer un cambio de ese capital de trabajo porque ella me dice que para el año 2002 tengo 84 demanda, 89 y así voy subiendo. Por lo tanto, tengo que aplicar un porcentaje de cambio en donde este porcentaje de cambio es sencillo. Lo que hago es dividir el 89 entre el 84, perdón, 89 menos 84 dividido entre 84 me da un porcentaje de cambio, ¿verdad? Ese porcentaje de cambio que lo tenemos acá, por acá. Ahora bien, ¿cómo sacamos? Recuerda que este dato que teníamos acá, que era el capital de trabajo que tenía para el primer año, va a variar al segundo año. ¿Cómo? Vamos a multiplicar ese 11.922, que ese fue el que me dio el primer año, lo multiplicamos por ese cambio, por ese gradiente, que es el 5.95, me dará una inversión de capital de trabajo de 710, por lo tanto, le tengo que sumar al capital de trabajo que tenía de 11.920, los 710, y así voy constantemente cada uno de ellos, porque cada año va a variar. En este ejemplo, para ustedes, ¿cómo será? No lo sé. En este, más que todo, lo que voy a entrar es a una fórmula que es el valor futuro.
Voy a hacerlo, a ver si lo podemos ver en Excel. Ok. Vamos a... Ujú. El valor futuro se va a desarrollar por medio de la siguiente fórmula. Voy a compartir de nuevo por acá. El valor futuro en este caso específico, y para ustedes, el valor futuro es igual al valor presente por 1 más el interés elevado a la n, tal y como lo muestra acá. Por lo tanto, en Excel, resulta sucede que los terrenos los adquirió hace 2 años. ¿Ok? ¿Ustedes adquirieron los terrenos de cuánto? No sé. Entonces, les recomiendo que utilicen Excel en donde, vamos a verlo acá, le colocamos valor futuro es igual a la tasa, en este caso la tasa es de un 13%. Lo que se le denomina el NPER es los años de hace cuánto adquirió ese terreno. 2, 3, 4, ¿hace cuánto? Le ponemos el NPER. Y en este caso, no tiene pago, sino tiene el valor actual, que en aquel momento era de 20,000, de 10 millones, se coloca en negativo. ¿Ok? Se coloca en negativo, porque fue una inversión que realizó en su momento. Y le damos Enter. Esto me traslada a que al año 0, o sea, desde hace 2 años, lo que hago es trasladarlo, acá lo ven, 20,000, lo traslado al año 0 y se me transforma en 25,538. Ese es el valor, por ejemplo, que tiene el dinero en el tiempo. No es lo mismo lo que adquirí en aquel momento a lo que voy a adquirir al día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces se traslada el terreno dentro de 2 años. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Ok? Esa es la fórmula. Voy con la parte interesante que ustedes tienen que hacer, también importante. Voy a solicitar un crédito. Este caballero solicitó un crédito. ¿Y un crédito por cuánto? Por 50,000, por 10 millones, ustedes van a tener. Ustedes van a tener también algo que es, por ejemplo, ¿cuál es la tasa de interés anual que le está cobrando el banco? No lo digo yo, lo dice específicamente el banco, de acuerdo al tipo de crédito que va a utilizar. ¿Cuánto es el plazo? Jóvenes, a 10 años. Aquí, por medio general, en el ejemplo nos dice, bueno, a 5 años. Pero ustedes a 10 años. Entonces, aquí lo ponemos. Empresa solicitó un crédito de 50 millones de colones. El interés anual, según el banco tal, que fue el mejor, que se ajusta a este proyecto, según el análisis, una tasa anual de un 10%. El plazo que se está adquiriendo es por 10 años. Ahora bien, aquí tenemos que sacar un dato importantísimo para tener la cuota, que es un factor. Y este factor se calcula de la siguiente manera. Si quieren tomarle una foto, como dicen, en donde este factor se calcula de la siguiente manera. Es el interés por 1 más el interés elevado a la n. El n es el plazo que le está dando financiamiento, es decir, la cantidad de años son 10 años. El i es la tasa de interés que cobra el banco. ¿Ok? Dividido entre 1 más i igual elevado a la n menos 1. Es decir, si es a 10, n menos 1 elevado a la 9. Este factor lo vamos a ocupar, jóvenes. Aquí yo lo hago en Excel. Ustedes lo pueden hacer, calcularlo como gusten. Pero aquí les doy dando un tip. ¿En dónde? El monto, lo primero que vamos a hacer es el monto que yo estoy colocando. Vamos a ver. Ok. Se utiliza el factor por. Dice, el interés. ¿Cuánto era el interés? El interés era un 10%. ¿Lo ven acá? Acá está el interés.
es un 10%. Ajá. ¿Lo ven? Este sería 10%. Ahora, dices que tengo que elevar, o sea, tengo que llegar 1 más el interés elevado a tal potencia, ¿verdad? O elevado a cuánto tiempo. Entonces sería la potencia de 1, coma 1, punto y coma 5. Este 5 son los años, ¿lo ven? Son los años, la potencia. Estoy elevándola a 5. A ustedes sería a 10. Dividido entre 1 más i elevado a la n menos 1. Por lo tanto, dividido entre la potencia de 1, está 1, 1,1. La potencia es a 5, menos 1. ¿Dónde saco este menos 1, profesor? Aquí está en la fórmula. Esto nos da, ustedes, como dicen, uno se, ¿cuál es la expresión? Uno se rasca las pulgas a como puede. ¿Ok? Entonces, la forma de cómo sacar las potencias, o ustedes lo pueden hacer a pie. No hay ningún problema. Este dato es relevante e importantísimo para sacar la cuota de financiamiento. Este dato de 0.26380, ¿qué se hace? Para poder yo tener la cuota de financiamiento, lo que hago es multiplicarla, adivinen por qué, por el monto de crédito que estoy solicitando. Entonces, lo multiplico por él. Profesor, pero ahí hay un negativo. ¿Por qué estás poniendo? Es más, voy a quitar este más. ¿Por qué estás colocando un negativo? Es para referenciarme que efectivamente es un monto de crédito que es lo que debo. ¿Por qué? Porque resulta que yo lo tenía aquí en negativo. ¿Ven? Como pasarlo para positivo. Negativo por negativo da positivo. ¿Ok? Meramente, si yo no le coloco aquí, por ejemplo, le quito este aquí y le quito este aquí. Perdón. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí yo lo había referenciado con menos 50,000 colones, que es el monto de crédito. Entonces, no nos confundamos. Puedo dejarlo así. Es positivo, ¿ok? Ahora sí. Con este monto, esa es la cuota. Esa es la cuota de financiamiento, jóvenes. Eso es lo que ustedes tienen que pagar. Y aquí no hay pérdida. Pagamos 13,189.87 por año, por mes. ¿En dónde? Al banco para amortizar, para pagar ¿a qué? Los 50 millones. Ojo, en 5 años. Esto tiene que estar de tal manera de que vamos a ver que al final cierran las cuentas. Por lo tanto, el monto anual que tenemos acá, es que yo lo he hecho con un negativo para mostrarlos a ustedes, sí. ¿Ok? Voy a ponerlo todo en positivo. Entonces, el monto anual del año 0, yo tengo que pagar, ¿qué? 13,000, lo mismo que estamos viendo la cuota. Yo tengo la cuota de 13,189. El saldo inicial son 50 millones. Los intereses son 0, porque no tengo 0 en el año 0. La amortización son 0. Al final tengo los 50 millones. Ahora sí, entro al primer año. Primer año, el monto anual son 13,189.87. El saldo inicial son los mismos 50 millones. ¿Cierto? Me cobran un interés. Y recuerden que el interés, ¿cuál va a ser? Los 50 millones por el interés anual, que son 50,000 por un 10%. ¿Cuánto es que amortizo realmente yo esa deuda? Lo que yo amortizo es sencillo, es el monto que yo pago menos el interés que me cobra. Por lo tanto, esa es la amortización. ¿Y el saldo final cuál es? El saldo final es sencillo, es decir que del monto de la amortización menos ¿qué? Menos el saldo inicial, que eran los 50 millones. Amortización menos saldo inicial.
El saldo final me quedaron en 41.800 y resto. Para el siguiente año, tomo este dato y lo traslado como saldo inicial. Ya no tendría los 50 millones, ya tendría 41 millones. Pago igual la misma cuota. Los intereses, ojo, depende del tipo de crédito, ¿verdad? Que no son intereses sobre intereses, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, los intereses que voy a pagar no es sobre los 50 millones, sino sobre los 41, bueno, no sé, 50.000 colones o 5.000 colones o 41 millones, como sea. Sino sobre, ¿qué? Sobre el saldo inicial del 10%. ¿Hago una amortización? Claro que sí, le hace una amortización. ¿A qué ¿A cuál? ¿Por medio de qué? Al que se encuentra acá. En este caso, la amortización va a ser, perdona, la amortización va a ser el monto anual menos los intereses. Y después llego al saldo final del año. ¿Cuál va a ser? Lo que realmente el saldo inicial menos la amortización, cuánto le amorticé. Y así, por ejemplo, para cada uno. Y para que vean, tiene que cerrar en cero. Es decir, al año que yo proyecté, si yo hice bien el cálculo y yo estoy pagando anualmente esa cuota, que lo pueden segregar mensual, pero mejor es, bueno, en este caso es anual. Sucede que cuando yo llego al quinto año, yo no puedo tener intereses iguales a los que tenía en la parte inicial y la amortización de la deuda es superior. Por lo tanto, cuando yo hago el cálculo de lo que me quedaba del saldo inicial menos la amortización, tiene que ser de cero. Si no llega a cero aquí, jóvenes, estamos mal. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si me di a entender con esto. Quería llegar ahí en donde que podemos sacar, repito, con un factor, lo multiplicamos por el monto que pedimos de préstamo y esa es su cuota de financiamiento y cada una de ellas lo vamos a ir con cada uno de los años hasta el 10º año, tenemos que ir amortizándolo. Profesor, ¿y eso tiene que verse reflejado en el flujo de caja? Sí. ¿En cuál flujo de caja? Pregunta. ¿Yara? Del proyecto. ¿Perdón? No sé quién contestó, profesor, pero tengo una pregunta. No, Eso suponiendo que Yara, es, perdóname, Yara contestó. ¿Qué me dijo Yara? Perdón. no sé, que alguien se metió antes, pero no sé qué fue lo que dijeron. Ah, ok. Es ¿Alguien que, me dijo ahí? Alguien me dijo ahí. Ok, dale, perdón. perdón, es que yo tengo una duda que asumiendo que ese monto va a ser de intereses va a ser fijo, no va a ser variable. Ok. Ujú. Ahora, Porque si ¿qué fuera tipo? variable, habría que proyectarlo. Correcto, correcto. Muy buena la observación. Resulta y sucede que la tasa de interés, dependiendo de cada uno de los años, ¿verdad? Que se tenga. Y a ver, hay intereses que le dicen, por ejemplo, los primeros 5 años tanto y después tanto, ¿verdad? Entonces usted dice, no me suena. Mejor voy por una mejor voy por una tasa de interés, flat, ¿verdad? Pero es que eso va a depender, pero es cierto, correcto, tal y como usted lo dice. Ujú. De hecho, en los bancos tienen una calculadora de crédito, que me acuerdo, de donde le dice, bueno, ¿cuánto es la cuota que usted tiene que pagar? Por tantos millones, ¿cuánto es la cuota que tiene que pagar? ¿Verdad? Eso es el cálculo que se hace realmente. Y respecto a la pregunta, Profesor, disculpe, entonces, hola, digamos, uno podría poner los cálculos de esa calculadora como en un cuadro para poder compararlo con con esto, meterlo en este flujo. con esto, y tiene que hacerlo, sí, Ujú. sí, sí podría, sí, correcto, correcto. Alguien me dijo, ok, ¿dónde tomo esos datos? ¿Dónde se van a colocar al fin y al cabo? En el flujo. En el flujo de caja del proyecto o del inversionista.
No todos. Es que sería me parece que sería del inversionista hasta que se cancele y luego sería del inversor. Del inversionista. Correcto. No del proyecto. Recuerden que el tema del proyecto, si estamos hablando de el flujo caja del proyecto como tal, no lleva a la parte financiera, ¿de acuerdo? Pero la del inversionista, sí. ¿Ok? Entonces, tenemos que trasladar todos estos datos al flujo de caja puro del proyecto o el flujo de caja del inversionista. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Y bien, no quise cerrar todo el proyecto, pero vean lo interesante en esto para que ustedes, las preguntas que me hicieron, aquí se van a contestar muchas de ellas. Por ejemplo, esta empresa vende, obviamente que conforme yo voy aumentando la cantidad de venta, también mis costos variables deben de aumentar. ¿Por qué? Porque requiero más insumos para fabricarlos. Entonces, ellos dicen que, bueno, yo vendo en cantidad de años en tanto, el precio de venta lo mantiene ese señor. Ustedes, dependiendo pueden ir aumentando. La cantidad de ventas anuales, simple y sencillamente multiplicamos, perdón, las ventas al año, el monto, que sería la cantidad de venta por el precio. Aquí se encuentra. Ahora sí, esto es lo que me ingresa, lo que le ingresa al proyecto. Al fin y al cabo, la cantidad de ventas por el precio. Ahora sí, comienzo a ver temas que me restan al flujo. ¿En dónde son? Los costos fijos anuales, anuales. Pagaba mensualmente 2.500, multiplico por 12, que es los que se encuentra aquí fijo. Ahora, costos fijos anuales, perdón, variables, cada año puede variar. ¿Ok? Ahora, lo que no varía es la depreciación de horas físicas, que recuerda que es lineal. Entonces, lo coloco en negativo. ¿Por qué coloco la depreciación de las obras físicas, la depreciación de líneas de producción y la amortización? Estas son amortización de gastos preoperativos. ¿Cuánto es lo que voy a amortizar? ¿Por qué? Porque voy a utilizarlos como escudo fiscal. Y ven que se encuentra acá, la pregunta que me hicieron, profesor, pero, o sea, cada año yo pago impuestos. Sí, sí. Pero al final y al cabo, lo que hago es, bueno, ¿cuánto es realmente lo que voy a vender? Si tengo recuperación o no. Y el valor en libro en cada una de ellas. Profesor, ¿tengo que meter el valor en libro de cada una? Sí. Y colocamos la utilidad antes de impuestos, le colocamos el impuesto, cuánto es el porcentaje de impuesto, multiplicamos la utilidad después de impuestos, luego volvemos a sumar, ve qué interesante, la depreciación de horas físicas estaban acá como negativo, aquí la sumamos. Entonces, eso que se encuentran acá, estos tres, que son depreciación de horas físicas, depreciación de línea de producción, amortización de gastos preoperativos, se suman. ¿Lo ven por acá? ¿Ok? Y el mismo tema, el valor libre el valor libre del terreno, el valor libre de cada una de estas. Y aquí un punto importante. Resulta y sucede que dice que al final de los 5 años tenemos recuperación del capital de trabajo. Por lo tanto, lo sumamos. Vean, ojo, año 0, año 1. Año 0 no tiene nada. Epa, sí tiene. ¿Qué son las inversiones que he realizado? Y son inversiones en obras físicas, terreno, líneas de producción, el capital de trabajo. Ojo, el capital de trabajo que tengo, que recuerden que yo le decía que cada año va a variar. Los gastos preoperativos, por lo tanto, me da un flujo neto de efectivo. El primer año, perdón, el año 0, va a ser la suma de ellos, negativo. Al siguiente, ya al año 1, sumo y resto, obviamente, cada uno de ellos. Y aquí me están dando los flujos de efectivos. Calculo el BAN. ¿El BAN cómo se obtiene el BAN? Bueno, veámoslo en Excel. Resulta y sucede que me dice que la tasa de retorno es un 13%.
Entonces ponemos VNA, la tasa es de un 13%, el valor que tenemos acá es del año 1 al año 5, del año 1 al año 10, no año 0, ¿verdad? Lo pongo aquí como un más. ¿Por qué como un más? Porque resulta que yo lo he colocado como negativo para que se viera como negativo. Si ustedes lo tienen aquí como positivo, van a tener que colocarlo aquí como negativo. ¿De acuerdo? Pero yo lo tengo como positivo, ¿ok? Para poder hacer ese cambio. Entonces, menos el valor inicial. ¿Mm? Y, ¡pum!, me lo da. El TIR, repito, el TIR es aquel que hace el van cero. Por lo tanto, TIR es desde el inicio, valor inicial, hasta todos los años de evaluación del flujo neto de efectivo. Este proyecto es rentable. Cuando vamos a la parte del inversionista, aquí sí tenemos que tener cuidado con el tema de los intereses. ¿Ok? ¿Ok? Y el préstamo bancario, que lo colocamos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver si tengo alguno que puedo decirme en cuánto el periodo de recuperación. Vamos a ver si tengo por aquí. Para calcular lo que le estaba mencionando, lo del a cuánto tiempo yo recupero realmente la inversión. Vamos a ver un momentito. No, en este no está. Vamos a ver de compartir. ¿Me escuchan ahí, sí, jóvenes? Sí, profesor. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. Vamos a... Para que vean ese último dato que quiero que se lleven el día de hoy en cuanto al tema de la recuperación de la inversión. ¿Cómo se saca el cálculo de la recuperación de la inversión? Aquí lo tengo. Sí, sí, sí. Vamos a compartir. Aquí estamos. ¿Ven el Excel? Sí. Ahí necesito que me digan Sí, si sí sí. puedo. Ok. Cuando yo le estaba mencionando sobre el tema de la recuperación de la inversión, ¿a qué me estaba haciendo referencia cuando les hablé de que el valor del flujo neto acumulado, el del negativo y demás, que parecía como un trabalenguas? ¿Cómo se obtiene esto? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Por ejemplo, un ejemplo en general. ¿Cómo yo tomé que el periodo de recuperación acá es de 4.19 años? Lo que hacemos es lo siguiente, es en qué año, ojo, dejamos el último flujo de neto de efectivo acumulado, el último flujo neto acumulado negativo. ¿Tenemos que hacer flujo neto acumulado? Sí. ¿Cómo se hace el flujo neto acumulado, profesor? Es sencillo. Lo que hacemos es sumar cada uno de los diferentes años a través del tiempo, ¿verdad? De los flujos de netos, es decir, flujo neto del año 1, si estamos en el año 2, el flujo neto acumulado del año 1 más el flujo neto del año 2. ¿Ok? Son esos que se encuentran acá. Vean qué interesante. Año 1, 2, 3, 4. A partir del año 4, ya no tengo flujo neto de efectivos acumulados negativos. Entonces, la teoría me dice, el último año de flujo negativo, acumulado negativo, más, entonces el último año es 4, más el valor del flujo neto acumulado del último periodo negativo. El valor que obtuve era este, 43,000. ¿Ok? Me dice que está dividido entre ¿qué? Entre
Voy a ampliarlo acá, que lo veamos. Tum, 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 tum. Aquí, para que lo veamos. Entre el flujo neto de efectivo del año siguiente. En otras palabras, el periodo de recuperación es el último año en donde el valor del flujo neto acumulado negativo se da. Entonces, el año ¿qué? 4 en este caso. Véanlo, 4. Año 4. Ponemos un 4. Más el valor de flujo en el cual el año en el que estoy, que es el último año negativo acumulado, dividido entre ¿qué? El flujo neto efectivo del año siguiente. Sería este entre este. Y aquí lo ven. Es 4 más el flujo neto de efectivo acumulado, negativo, lo ponemos para que se sumen. Le quitamos el negativo y lo dividimos entre el flujo neto de efectivo del año siguiente. El año de recuperación es de 4.19 años. Es el periodo de recuperación de esa inversión. Entonces, de esa manera que tienen que realizarlo. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Hola. Profesor, ¿ese Excel está en la plataforma? No, no está en la plataforma. Si uno tuviera que hacerlo, lo tiene que hacer uno a mano. Cuando uno presenta el trabajo, ¿tiene que presentar el Excel o no? Sí, claro, porque tienen que tener los cálculos de cómo lo realizaron. No, hay que presentar Claro, los datos, pero claro, sí no solamente hay que cómo hacerlo. se llegó y no Sí, solamente los datos. no, hay que presentar los datos por ejemplo, ustedes tuvieron que haber extraído en el proyecto en la parte A los Exceles, ¿verdad? Ujú. De cada uno de los diferentes rubros. Y después en la parte B, yo les recomiendo que los unan en donde cómo están extrayendo cada uno de los datos para el flujo de caja. Bueno, ok, Igual gracias. lo voy a subir en la plataforma, pero es un ejemplo, repito. Ujú. Cada Sí, no uno, es como cada para uno, tener claro, cálculos, no, claro. para, Se los voy a para pasar saber, se lo voy a pasar a los compañeros para que todos lo tengamos. es para saber los pasos, como decía la compañera anteriormente, a veces uno dice, bueno, puedo poner el resultado y pueden decir de dónde sacaron los cálculos, ¿verdad? No, por eso está el Excel. Ujú. Ahí dice bien claro que tiene que presentar el Excel. Entonces, esos cálculos, repito, yo puedo colocar este Excel, pero este Excel es específico para ese caso, no para el caso de ustedes, ¿verdad? Pero sí hay una guía, llamémosle de alguna manera. Muchas gracias. Pero con mucho gusto lo subo, lo voy a subir. El caso y el resultado, ¿verdad? Del mismo, que en donde le permite ver cómo es que va calculando cada uno de los diferentes datos. Pero lo que no quiero es que se pierdan en el sentido de que ustedes digan, no, es que eso es igual a mi proyecto. Bueno, quizás, pero son tan independientes cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto se los hago llegar incluso a los compañeros para que lo suban en cada una de las diferentes plataformas. Gracias, profe. Un placer. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Recuerden que ya estamos para entregar el proyecto parte A, ¿verdad? Entonces, y no solamente entregar el proyecto, tenemos que defender, yo le llamo así, defender el proyecto parte A, es decir, exponer en donde ustedes puedan utilizar todo su conocimiento para que en ese poco tiempo, como dijo un compañero, no me acuerdo cómo se llamaba, Sharks algo, que es decir, vender el producto, ¿verdad? En este caso. Shark Tank. Ese, gracias, ve. Shark Tank, ¿qué es esa vara? Sí, Tanque sí, de tiburones. Algo así. Es correcto. Entonces, con ese nos va a permitir vender, y yo lo llamo así, pero no me lo tomen a mal, ¿verdad? Pero es vender su proyecto, es decir, exponer su proyecto, enfrentarse a esta circunstancia, en donde el proyecto tienen que entregarlo, estaba viendo por acá,
a partir de hoy. A partir de hoy, ya pueden ir entregando el proyecto de la parte A. Ojo, ¿verdad? Permítame para ver nada más. Compartamos. Sí. A partir de proyecto. Ajá. A partir de hoy. Parte A. Ok, ahí están para que ustedes entreguen el proyecto. Se habilitó hoy a las 0 horas. Y aquí ustedes tienen que subirlos. Ok. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Para entregar el PDF y el PowerPoint, ¿dónde es que, digamos, hay que mandarlo por correo al profesor? ¿O hay un espacio para entregarlo? Porque solamente digamos en la mañana que solamente estaba para ese proyecto. Como pueden ver, son dos cosas aparte. Una es la del proyecto, donde entregan ustedes el proyecto. Parte A y parte B. Y existe otra pestaña que dice exposiciones. Y en exposiciones vean donde dice acá, documento exposición parte A y documento exposición parte B. Ahí es donde tienen que subirlo. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Antes de dejarlos ir tranquilos, hemos cumplido con la temática del día de hoy. Y si no tienen dudas, pues en estos momentos, pues repito, la pueden hacer llegar. Ahí veo que tengo una dudita, voy a revisarla una vez. Y si no, con mucho gusto, para eso estamos y cualquiera de los compañeros también. Entonces, de mi parte, yo les agradezco el tiempo brindado para poderles darles un poquito más del tema de gestión de los proyectos. Y repito, es manos a la obra, trabajemos sobre el proyecto, vamos adelante, vamos a salir con esto, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas Un noches. gusto. A todos, profe, Gracias. muchísimas gracias. Pura vida. Buenas noches, gracias.